La perfección no cabe en la humanidad. O sea, lo que pasó es lo perfecto. Es lo que podía pasar, es la información que yo tenía en el momento y es ese camino de compasión lo que me va a permitir a mí también aceptar la mamá que sí soy. Yo trabajaba hace unas semanas con una mamá que venía a sesión uno a uno y que me decía eso un poco, ¿no? Yo constantemente me siento en falta, o sea, siento que yo no nací para esto, ya soy mamá, ya no puedo no serlo, pero siento que no llego, o sea, siento, entonces empezamos a ver a qué no llegas, o sea, cuál era tu película de la maternidad, cuál era tu expectativa. Ok, ¿será que tú eres una mamá distinta a esa película? Entonces empecemos a validar y a reconocer y hacernos amigas de la mamá que sí soy. Al Bienvenidos a Podcast. ¿De quién? De Paola Elisa. ¿Te gusta? Este españoles. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales, este espacio en donde hablamos de todo lo referente al mundo de la maternidad, al mundo de nuestros negocios, porque en la vida de todos los días están mezcladas. Y el día de hoy tengo con nosotros a una persona que yo admiro muchísimo, alguien que me ha dado esos consejos que como mamá siempre necesitas, porque son esos consejos que están 10 pasos adelante y te dicen, cuidado, aquí hay un bache, cuidado, no te distraigas con el acantilado, no dejes de ver el arco iris, ahí está el amanecer. Y esos consejos de verdad que son los que más cercanos guardo en mi corazón, porque a veces en el día a día como mamás es común que nos perdamos en la frustración de que no comió, en que ese día no quiso hacer siesta y perdemos de vista lo que realmente es importante. En palabras de vida lo voy a decir, disfrutarte la maternidad. Así que bueno, hoy tengo a Vida Gaviria con nosotros. Ella es fundadora de Modo Mamá, es psicóloga, es coach de familias y tiene un programa premium que se llama Paciencia y Vida. Es de las mujeres que más te van a poder transmitir la esencia de lo que es la maternidad y, como te decía, ¿no? Ver 10 pasos adelante sin que te pierdas en el día a día. Así que, Vida, bienvenida a Negocios entre Pañales. Es verdaderamente un sueño para mí tenerte aquí con nosotros. Tan bonita, Paola, gracias. Yo agradecidísima de estar aquí, de poder acercarme a tu comunidad a través de este espacio y bueno, seguir multiplicando el mensaje de que la crianza puede ser un viaje disfrutado si nos llenamos de paciencia. Totalmente. Vida, ¿cómo inició tu camino? ¿Por qué iniciaste Modo Mamá hace 11 años ya? Fíjate que yo era siempre como medio Susanita, el personaje este de Mafalda que soñaba con tener hijitos, ¿no? Y para mí eso era, y entiendo que es perfectamente válido que para muchísimas mujeres no lo sea, eso era como mi camino de realización. No sé si es porque soy cáncer, no sé si es mi personalidad, no sé por qué, pero para mí era como una etapa que yo sabía que iba a ser muy importante en mi vida. Y además, para mí siempre el hecho de comunicar, de contar lo que estoy haciendo, de llevar de repente aliento a otras personas, era otra de esas cosas que yo reconocí en mí que se daban de manera fácil y fluida. Después de que yo tengo a mis 3 hijos, que hoy en día, cuando estamos grabando este episodio, tienen 20, 17 y 15, yo decido empezar a contar mi historia y la verdad es que al inicio mi meta era que esto fuera un programa de radio y luego un programa de televisión. Entonces empiezo a conversar con personas que trabajan en el mundo de la radio y les digo, bueno, vamos a grabar un piloto, que es lo que normalmente se lleva a las emisoras para que oigan un poco de qué va tu propuesta. Pero en paralelo yo voy a hacer lo que depende solo de mí porque eso es un proceso que depende de otras personas. Y ya en ese momento estaban disponibles las redes sociales, existía Twitter o Twitter, como le dicen aquí en Dominicana, y dije, bueno, voy a empezar por allí. Y mientras arranca la propuesta de radio o de televisión, pues yo voy haciendo mi práctica en las redes. Así nace Modo Mamá en marzo del 2010, me parece. Y pues a partir de ese momento yo empiezo a compartir mi experiencia, pero yo quería también traer a la mesa las voces de profesionales de distintas áreas que me ayudaran a mí a sumarle a mi mirada como mamá y que ayudaran también a multiplicar el mensaje. En ese momento yo creo que fui pionera en
en cuanto al tema de hablar de maternidad en plataformas digitales, en habla hispana. Hoy en día, afortunadamente, contamos con miles de personas que están amplificando el mensaje y me parece que esto ayuda muchísimo a que normalicemos los altos y los bajos de la maternidad, la humanización de la maternidad. Así nace Modo Mamá en Twitter, con el tiempo viene el programa de radio, luego viene un programa de televisión, luego viene Instagram y entonces es cuando migro formalmente a Instagram, que es donde hoy en día estoy más fuerte. De hecho, mi cuenta de Twitter está hackeada hace unos meses y bueno, ojalá podamos recuperarla, estoy en el proceso, pero bueno, si no, son momentos de cambio y la verdad es que la plataforma que esté usando en el momento es mi aliada, pero no es como el único espacio, ¿no? Existe modomamá.com. A lo largo de estos años publiqué un libro, publiqué un calendario de loncheras, porque cuando empecé hace 11 años mis hijos todavía llevaban loncheras diariamente al colegio y todos los días compartía eso. De hecho, eso se convirtió en un hashtag universal, Paola. Ya eso salió de mí, ya eso no, bueno, lo usa muchísima gente, que es Lonche Tips. De hecho, hoy en día ustedes entran en plataformas digitales y escriben Lonche Tips con el numeral, con el hashtag, y van a ver que aparecen millones de ideas y millones de recetas. Y eso empezó hace 11 años cuando yo compartía todos los días lo que ponía en la lonchera de mis hijos. Y bueno, en el camino me hice psicóloga, me hice coach de familia, mis hijos son ya 3 adolescentes, tengo un joven adulto que ya ni siquiera vive conmigo, o sea que ya yo estoy viviendo otra etapa de la maternidad y bueno, hoy en día me apasiona seguir llevándole a las personas yo digo que esto es como una transferencia de entusiasmo. Yo siento muchísimo entusiasmo por acompañar a otros a crecer. Mi etapa favorita es la adolescencia, que sé que es una etapa que genera muchísimo temor y que ha tenido muy mala prensa. Entonces, bueno, si yo puedo sembrar en alguien el deseo de transitar la adolescencia, pues bueno, ya yo sentiré que he cumplido con mi misión. Así que bueno, eso es un poco un resumen muy rápido de cómo nace Modo Mamá. Buenísimo. Qué increíble cómo, o sea, ver estas transformaciones, ¿no? Literal, desde loncheras hasta consejo de cómo lidiar cuando lo dejas en la universidad y estás con el corazón roto, pues es una transformación constante, que tal vez en otro tipo de negocio, si tú vendieras ropa, pues seguiría siendo, ¿no? La ropa y la confección y demás, pero es esta vida de mamá que es constantemente cambiante. Y en los primeros años, algo que nos sucede mucho, y no sé si tú también lo viviste, es esta culpa por encontrar algo que te motiva a ti, por encontrar momentos en donde tú estás aprendiendo o estás trabajando y no necesariamente estás dedicada a los hijos. Me imagino que en todos tus programas lo debes de ver, pero ¿qué nos dirías tú en temas de cómo lidiar con la culpa cuando tienes ese deseo de hacer algo más y que tiene que ver con trabajar? Tú sabes que yo creo que hay que aceptarla, lo primero, ¿no? Y incluso hacer un poco las paces con la culpa, porque pretender vivir una maternidad sin culpas es una pretensión inhumana que nos va a dejar muy frustradas cuando comprobemos una y otra vez que igual me sigo sintiendo culpable por mucho que trabajo el tema y lo racionalizo. La culpa, al igual que la vergüenza, el miedo, el asco, es una emoción protectora, es una emoción necesaria. Si yo no tuviera un grado funcional de culpa, pues bueno, yo me voy a Panamá a grabar este podcast en persona contigo y después me quedo en las playas y disfrutando del casco de Panamá y pasan 3 semanas y yo no vuelvo a mi casa porque yo no siento ese deseo o esa culpa de déjame volver al nido, déjame ver qué ha pasado con mis hijas en estos días que yo no he estado en casa. Entonces hay una cuota funcional de la culpa que es necesaria. La culpa que nos esclaviza, que es patologizante incluso, es aquella que impide que yo tome decisiones desde la conciencia. Entonces, juego con mis hijos por las tardes, todas las tardes, porque me da culpa ver a otras mamás en redes sociales jugando voluntariamente con sus hijos y yo no lo hago. Entonces, lo hago, pero no lo disfruto, porque lo estoy haciendo desde la culpa. Estoy trabajando y entonces tengo la cabeza puesta en que mi hijo a lo mejor está dando sus primeros pasos y no soy yo la persona que lo está acompañando y entonces lo estoy viviendo desde la culpa, no lo estoy viviendo desde, bueno, sí, me estoy perdiendo esta primera vez porque he elegido estar en esta oficina, en este viaje de trabajo, en esta formación y la segunda, la tercera vez yo estaré allí y las miles de veces que va a emprender un paso yo estaré allí. Entonces, la culpa necesitamos, en primer lugar, aceptarla como parte
normal, y luego darle su justo lugar. Si veo que la culpa está tiñendo de duda todo lo que yo hago, pues entonces ahí sí podemos mirarla, trabajarla, resignificarla y devolverla al lugar que le pertenece. Pero pretender vivir sin ella, como te digo, es imposible, Paola. Entonces yo diría, mira, sí vamos a vivir con algo de culpa, sí vamos a vivir la maternidad con algo de miedo, sí vamos a vivir la maternidad con duda, con cuestionamiento, pero voy a entender que hay una cuota, así como tanto se ha hablado de ese estrés necesario, hay una cuota de culpa que viene a proteger el vínculo con mis hijos. Claro. Entonces, esa es la culpa a la que yo tengo que decirle, ok, gracias, ¿qué me vienes a mostrar? Bueno, mira, tienes 3 semanas en Panamá, o sea, ¿cuándo te vas a devolver? Ok, gracias porque esa cuota de funcionalidad la está cumpliendo y está logrando que yo me devuelva a seguir trabajando en mi vínculo. Entonces, de nuevo, yo creo que hay como mucha ambivalencia alrededor de la culpa y esa pretensión de déjame eliminarla de mi vida, nos lleva por el camino de la amargura porque nos damos cuenta que no es posible. Claro. Y creo que es también eso que mencionaste en los ejemplos de caminar, del tema de regresarte, que es esa voz compasiva que entra a recordarte por qué lo hiciste, por qué tomaste esa decisión, por qué está bien que te dediques tiempo a ti misma, en donde es como un estira y afloja, ¿no? De sí va a venir esa voz de la culpa, pero no puedes dejar, yo siempre digo, no puedes dejar que maneje el carro. Va a ir contigo en el asiento del pasajero, pero la que maneja y la que después regresa como que a la zona en donde deben estar, eres tú con esa voz compasiva que te recuerda por qué estás haciendo eso que hiciste. Que es una voz adulta, porque si pudiéramos graficar la culpa, probablemente se parecería a un niño pequeño, una niña pequeña haciendo una pataleta. Es que ¿por qué estás en el trabajo en vez de estar en tu casa, en vez de estar viendo los primeros pasos? Es como una pataleta. En cambio, la voz adulta, que quizás le toma unos segundos más entrar en escena, es la que dice, bueno, pero tú elegiste, o por circunstancias de la vida, en este momento, necesitas estar sentada en esta junta, en este escritorio, en este aeropuerto. Entonces esa voz adulta es la que muchas veces, por más de que en la cédula diga que somos adultas, no está tan presente y la que la maternidad nos lleva ferozmente a confrontar. Porque una vez que hemos atravesado este umbral de la maternidad, de ser madres, empezamos a darnos cuenta la falta que todavía nos hace de que esa voz adulta tome cada vez más presencia. Claro, claro. Y es en donde nos encontramos en la queja, ¿no? Cuando te encuentras como que en el sacrificio, pero no haces nada, en el lamentarte, pero no llega un adulto a decir, a ver, tú necesitas descansar, esto es lo que va a suceder, ¿no? O tú necesitas tiempo para ti, sino que nada más te quedas como en el sacrificio reclamando, pero de ahí no sale. Y de nuevo, la queja es sabrosa, o sea, quejarte, y más si lo haces con un grupo de amigas, tiene un efecto aliviador inmediato, es como comerte un dulce. Pero de nuevo, es como que me quedo en el primer escalón, ¿no? Si yo me quejo y solamente hago esto, pues sigo en este círculo vicioso en el que no veo salida, en el que yo estoy en la posición infantil. Porque esto que me tocó, porque estos niños míos son desordenados, porque es que mi pareja no ayuda, porque es que estoy criando lejos de la familia, y ahí me puedo quejar. Y en el momento siento, incluso corporalmente, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero si yo no doy el paso siguiente, que es el paso maduro, que es el paso adulto, de decir, ok, ¿qué está en mis manos para que estas fuentes de agobio empiecen a dejar de estar? Y ahí a lo mejor digo, bueno, mira, en este momento que mi bebé tiene 7 meses, no puedo yo hacer absolutamente más nada de lo que ya estoy haciendo para que duerma toda la noche y yo pueda tener 8 horas de sueño corridas. Pero entonces, de nuevo, la voz adulta dice, tú elegiste tener un bebé. Y el bebé incluye perder horas de sueño. Como es tu elección, tú también puedes elegir que mientras estamos en este periodo de mal dormir, ¿cómo me voy a cuidar yo en los espacios que sí tengo para descansar? Entonces, ahí es donde tenemos que, de nuevo, apelar a la mujer adulta que está en desarrollo dentro de mí. Y que no se da por ósmosis, ¿no? Y que no se da de manera espontánea. Tengo yo que provocarla. Tengo yo que cultivarla. Pero bueno, de esto nos ayudamos siguiendo otras voces que de repente tienen esto más claro, dejándome inspirar, dándole espacio a esa niña interior que hace la pataleta, que se queja, que es culposa,
para luego decir, ok, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo transformo? Me encanta que menciones que no se da por ósmosis, ¿no? Porque de verdad que creo que cuando yo empecé, yo siempre digo que son 3 mujeres las que han sido mamás. Si se sienta a hablar la mamá de Agustín con la de Martina, son 2 personas totalmente diferentes. Y justamente fue por este camino de empezar a empaparme de información, ir a terapia, estar más en contacto con cómo me sentía, atrever a poner límites, bueno, una serie de cosas. Pero en esa primera maternidad, cuando te encuentras sintiendo tantas cosas, hay un peso bien grande que tenemos y yo creo siempre ahí digo que es sobre todo las latinas, que es esta maternidad del sacrificio, o sea, esta maternidad de yo ya me convertí en mamá, chao vida, te meto dentro de un cajón, ¿no? Y entonces ahora solo soy mamá. Tenaz. ¿Por qué no sale esto? Yo me consideraba una mujer mega independiente, ¿no? Hacía todo y me volví mamá y fue como si me hubieran pateado 200 años atrás en la historia. Sí, sí. Creo que estamos atravesadas por una historia, sobre todo de origen religioso, seamos practicantes o no. Es el mensaje que viaja en nuestro entorno, donde se valora el sacrificio y se iguala con tu calidad humana. Es decir, el que se sacrifica es buena persona. Entonces viene el Día de la Madre y tú empiezas a escuchar mi mamá que se quitó el pan de la boca por nosotros, y mi mamá que tuvo 4 trabajos para podernos sacar adelante, y mi mamá que... Y ves cómo de alguna manera estamos perpetuando ese mensaje de invisibilízate, tú ahora solo eres una mamá. Y este trabajo a mí me ha tomado años también. He acompañado a miles de mujeres a atravesarlo, me he visto a mí misma atravesándolo. Y cuando me doy cuenta, porque además lo hice como hija, una vez que yo me convertí en mamá, empecé a ver desde otro lugar, como nos pasa a todas, a mi propia mamá. Cuando yo empecé a darme cuenta, es que yo solo la conozco desde que es mi mamá. Yo no conozco a esa mujer haciendo otra cosa. Yo no la veía antes de que ella me tuviera a mí. Cuando empecé a pensar en ella como una mujer que que tenía intereses románticos, que tenía sueños, que tuvo renuncias, que logró conquistas, yo empecé también a hacer las paces con la maternidad en general. Y yo creo que de la mano de la madre sacrificada viene también la otra expectativa igual de perversa, que es la madre perfecta. Entonces, en la aspiración de ser yo una madre perfecta, solo estoy mirando adelante, solo estoy mirando el impacto que va a tener mi presencia en este rol, pero no me estoy dando cuenta que yo fui una hija que pretendía tener una madre perfecta. Entonces, fíjate cómo se completa esta espiral que nos lleva a ver siempre la vida con un retrovisor, ¿no? O sea, la vida camina hacia adelante, nuestros hijos nos llevan siempre a ver hacia adelante. Pero si este retrovisor está haciendo su función, yo soy capaz también en paralelo de ver, bueno, a lo mejor yo fui una hija que pretendió que su mamá fuera perfecta, que fui crítica, que fui dura, que fui jueza de mi propia madre y que ahora no me siento satisfecha con mi maternidad porque hay algo muy dentro de mí que me dice, si tu mamá no pudo, ¿cómo tú vas a poder? Por mucho que lo intentes. De nuevo, hay que llegar al punto de darse cuenta, tener esta conversación con nosotras mismas para decir, ok, entonces sí hay esperanza, sí hay luz al final del túnel, sí hay algo que puedo hacer, sí puedo entender que puedo elegir sacrificarme en algunos momentos desde la conciencia, pero puedo entender también que esto no es la brújula de mi vida y que ser mamá es un rol importantísimo, pero es un rol. Claro. Así como soy persona, así como soy estudiante, así como soy empresaria, emprendedora, creativa, etcétera, etcétera. A ver, voy a regresar un poquito porque creo que eso es tan importante que no se nos puede olvidar. O sea, sí hay un sacrificio desde la conciencia y es el decir, yo elegí ser mamá. Sí, ahorita me toca salir de la casa con pañales, con wipes, con cambio de ropa, eventualmente mi vida va a ser más fácil. ¿Cómo disfruto este camino? O sea, sí, va a ser difícil, van a haber pataletas, pero ¿cómo yo puedo recargarme? ¿Cómo puedo, no, entender que esta es la vida que elegí o esta es la vida que por alguna razón, porque hay algunas bueno, llegó un bebecito de sorpresa, pero es la razón por la que estamos en este camino, ¿cómo puedo hacerlo mejor, no? Y creo que es esta visión de
saber que es también momentáneo, ¿no? Y también viéndote a ti misma con esos ojos de, se vale que hay cosas que no te salgan perfectas todo el tiempo. Me gusta mucho esa voz compasiva que nos estás recordando. Ujú, ujú. Y es que la perfección no cabe en la humanidad. O sea, lo que pasó es lo perfecto. Es lo que podía pasar, es la información que yo tenía en el momento y es ese camino de compasión lo que me va a permitir a mí también aceptar la mamá que sí soy. Yo trabajaba hace unas semanas con una mamá que venía a sesión 1 a 1 y que me decía eso un poco, ¿no? Yo constantemente me siento en falta, o sea, siento que yo no nací para esto, ya soy mamá, ya no puedo no serlo, pero siento que no llego, o sea, entonces empezamos a ver a qué no llegas, o sea, cuál era tu película de la maternidad, cuál era tu expectativa. Ok, ¿será que tú eres una mamá distinta a esa película? Entonces empecemos a validar y a reconocer y hacernos amigas de la mamá que sí soy. Porque a lo mejor soy una mamá, esta persona decía de repente, es que no soy la mamá más cariñosa, no soy la mamá que hace los peinados, no soy la mamá más juguetona. Sí soy una mamá trabajadora, sí soy una mamá fajada, sí soy una mamá apasionada con sus intereses. Entonces, esto, de nuevo, nos invita a crecer y prepara el camino para el momento en que ya la maternidad no sea lo que ocupe más tiempo de tu agenda. Porque si no, porque si llega ese momento y yo no he tenido esta conversación conmigo, voy a caer en caída libre desde un piso muy alto. Y voy a sentir, como me dijo otra mamá, y va a llegar, ¿no? Este momento va a llegar y más pronto de lo que pensamos. O sea, a veces decimos, ay, en la adolescencia, cuando se vayan a estudiar. No, hoy mi hija de 7 a veces me dice, mami, quiero leer un ratito, y digo, tengo a sus hermanos que me entretienen, pero llega muy rápido. y llega, y siempre supiste que iba a llegar. O sea, que te tome por sorpresa es de nuevo una postura infantil. Siempre supiste que iba a llegar. Siempre supiste que ese hijo se iba a volver un adolescente. ¿Cómo ahora estás tan sorprendida de que esta persona tenga estas respuestas típicas de un adolescente? Una vez una mamá me decía en sesión, es que me siento desempleada desde que mis hijos no me necesitan. Imagínate la contundencia, o sea, ella se estaba preguntando incluso qué hago a partir de ahora con mi vida, en la que ya no llevo, traigo, preparo loncheras, me siento a practicar con ellos una materia que no les resulta fácil. Llegar a ese momento de crisis es completamente trabajable anticipadamente. Y es lo que hacemos en el programa. Claro. En el programa trabajamos la crianza, pero es que trabajas tú desde la persona que eres. Y como la meta es disfrutarla, pues te das cuenta, claro que esto se puede disfrutar. Y lo voy a disfrutar mientras dure, porque sé que va a durar muy poquito. Y me voy a preparar para que en el momento que no lo tenga, yo igual me siga disfrutando lo que sí tuvimos y la persona que yo seré en ese momento. Totalmente. Mira, ¿qué opinas tú? Y retomando un poquito este tema de la perfección, ¿tú crees que hoy, y tú viviste también una maternidad que comenzaste hace 20 años, ¿tú crees que hoy por tener las redes sociales y estar viendo constantemente que la amiga los peina más bonito, que la amiga se puso a jugar con ellos en el parque, estás en constante comparación y desvalidación de la mamá que eres tú por querer ser la mamá que son las demás? Creo que estamos en un momento donde fácilmente podemos entrar en una zona de vulnerabilidad. De nuevo, dependerá de tus propios límites. Dependerá de qué entrada le das tú a esas voces, a ese contenido. Y aquí entra de nuevo la voz adulta que dice, vida, o sea, cada vez que entras y ves esa información, te sientes mal contigo, empiezas a autocriticarte, sacas el látigo, entonces vas a seguir leyendo esto. O sea, vas a seguir abriendo el espacio para que esto tenga esta importancia y esta fuerza en tu vida. De nuevo, ¿qué hago yo con lo que está sucediendo? Nuestras madres a lo mejor dirán, ay, es que es muy difícil criar en la época de ustedes porque con tantas redes sociales, y a lo mejor nosotros diremos, y qué retador era criar en la época de ustedes donde tú no tenías la información que nosotros ahora en milésimas de segundos tenemos al alcance de la mano. Que había que leer un libro, que había que juntarse en una convención, que había que ir a una biblioteca, pedir prestado un ejemplar. Entonces, bueno, cada generación tiene sus retos y sus realidades. Pero de nuevo, el llamado es a qué tanto escucho o qué tan desarrollada está esa parte mía protectora que me dice, ay, no, mira, esto no te hace bien. O sea,
compararte, reunirte con estas personas, leer esta información, no te está haciendo bien, ni a ti ni al vínculo con tus hijos. Entonces, de nuevo, volvemos al tema de la queja, ¿no? Es que me siento malísimo, es que todas las demás lo hacen así, es que yo no siento que doy la talla. ¿Qué vas a hacer con eso? Claro. Porque en paralelo hay unos hijos creciendo, viendo cómo tú estás viviendo la maternidad. Recuerdo una vez que mis hijos estaban muy pequeñitos y en esa transición de migrar, que mi esposo se fue prácticamente un año antes, bueno, en el agobio del día a día, 3 niños pequeños, al final del día, que yo estaba agotada, Santiago, mi hijo mayor, me dice, mami, es muy difícil tener 3 hijos, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué están viendo mis hijos? Que yo estoy agotada, que ellos son la fuente de mi cansancio, de mi amargura, que si ellos no estuvieran, a lo mejor yo estuviera más descansada, más feliz, etcétera. Y ahí fue cuando dije como, ya va, o sea, esta gente me está viendo maternar. Estas personas el día de mañana serán mamás si desean serlo, serán papás o estarán en relaciones donde potencialmente puedan serlos. ¿Y cuál va a ser la experiencia que ellos percibieron? Si yo, que soy la proveedora del servicio, estoy constantemente en este loop de queja, ¿no? Entonces, de nuevo, Claro. cuando yo vivo la maternidad desde la conciencia, la elección y la paciencia, pues lo que estoy sembrando allá es todavía mucho más sano. Claro. Ahora, para vivir en conciencia, con paciencia, además de tu curso, que creo que es un programa que justamente te va a hacer ver todo eso, una parte bien importante es esa voz adulta que te ayuda a recargarte, que te ayuda a tomar espacios para ti. Y algo que cuesta mucho trabajo, sobre todo en los primeros años de tener hijos, es aceptar que la ayuda que tenemos, ¿no? Si es de una abuela, si es de un papá, si es de una amiga que se está ofreciendo, si es de alguien que tienes contratada en tu casa. ¿Por qué cuesta tanto esa voz de sentir que nadie va a cuidar tanto a tu hijo como tú? Y entonces entra nuestro perfeccionismo a decir, no, solamente mamá gallina puede cuidarlo 24 horas, haciendo a un lado esos intereses que también tú tienes de recargarte o de descansar. Claro, yo creo que también nos ha pasado que se nos han cruzado un poco los cables con tanta información, ¿no? O sea, yo llego tan leída, tan preparada, entre comillas, para el momento de tener el bebé conmigo, que de alguna manera yo siento, yo puedo con esto, yo claro que puedo sola, o sea, yo me leí, me descargué, estuve, fui para el webinar, etcétera, etcétera, y eso hace un poco que apaguemos esa voz que dice, no estás diseñada para criar sola. O sea, en nuestro diseño biológico, en nuestro ADN, no corre el gen de la crianza en solitario. Si no pudiéramos, yo creo que autoembarazarnos, si biológicamente pudiéramos criar solas. Pero la realidad es, como dice Mafalda, en esta vida moderna, que tiene más de moderna que de vida, que estamos criando muy solas. Entonces, en el momento en el que ya te encuentras con la realidad de que ahora eres una mamá, es como que dices, ya va, pero yo ayer en la mañana no tenía un bebé. O sea, yo ayer tenía permiso de no saber. Hoy tengo el bebé, ya ese permiso expiró y pareciera que ahora, a partir de este momento, se espera de mí, o yo espero de mí, que yo tengo que saberlo todo y poder con todo. Esa es la estafa más grande que hemos comprado en estos tiempos, de que podemos solas, de que podemos con todo, de que somos multitaskers y la hemos comprado. Eso nos abruma, nos enferma, nos disocia, nos separa de la manada y de nuevo es contra natura. Entonces, a veces en mi película, la ayuda que yo iba a tener era mi mamá llena de paciencia. Resulta que llega el día del parto y mi mamá no llegó porque cerraron las fronteras, porque hay una pandemia, porque hay un aeropuerto, o resulta que mi mamá no es la abuela que yo tenía en mi película. ¿Y qué va a pasar? Y aquí empiezan muchos duelos, de los cuales se habla muy poco en el embarazo. Nos lanzamos al embarazo y luego al parto como muy ignorantes también de todo lo que viene después. O sea, es el momento en el que la salud mental de una mujer está más frágil en toda su vida, el momento del posparto. Entonces, si además yo pretendo poder con todo sola todo el tiempo, pues bueno, yo misma estoy comprando los tickets de la lotería del colapso. De nuevo, si la ayuda está y no es como tú te la habías imaginado en tu película, pero está, vamos a hacer las paces con nosotras, vamos a decirle al perfeccionismo, gracias, pero no, en este momento no me estás ayudando,
y vamos a darle la bienvenida a ese par de brazos extras que puede sostener a mi bebé mientras yo me baño por primera vez en 3 días. Claro, claro. Y ahí aplica también mucho con papá, ¿no? Porque a veces por alguna razón te sientes más cómoda con esta figura de tu mamá, de tu tía, de tu amiga, pero papá, que tal vez no tiene la experiencia ni se leyó los libros que tú, también lo puedo hacer muy bien. Yo en mi primera maternidad me acuerdo que yo se la dejaba 2 minutos y yo, no, es que así no se le cambia el pañal, no, es que así no la puedes dejar. Y en la tercera, que fue, o sea, mi mano derecha, el que más estuvo ahí, plena pandemia, yo decía, gracias, ¿por qué no lo disfruté tanto en esa primera maternidad? Porque no harán las cosas como yo, pero bueno, como decías hace rato, si la naturaleza quisiera que criáramos solas, nos autoembarazaríamos. Sí, y papá lo va a hacer como papá lo puede hacer. Yo creo que somos muy, muy efectivas en descalificar también sus intentos, ¿no? Porque una parte de nosotras nos dice, solo está bien hecho si lo hace como tú. Entonces, como no lo va a hacer como tú, porque no eres tú, ya de entrada es como decía mi esposo, bueno, de entrada ya yo estoy mal en la boleta, ¿no? En las notas. Yo ni que haga el esfuerzo que haga, siempre estoy mal, siempre estoy en rojo. Porque es eso, como yo espero que desde tu lugar de papá, de hombre, con todo el mensaje que viaja alrededor de la paternidad y la masculinidad, tú lo hagas como yo. Entonces, bueno, esto también es parte de volvernos adultas, además de la cédula, volvernos adultas en esencia. Claro, claro. ¿Qué le recomendarías a una mamá que nos está escuchando, que ama su maternidad y ama a sus hijos, pero también se está sintiendo abrumada y está sintiendo que se olvidó de ella misma? Le recomendaría que escuchara esa sensación de olvido, porque para algo se está presentando con tanta recurrencia, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez mi esposo me dijo algo muy sabio y mi hijo mayor tenía como año y medio. Y yo había sido durante 18 meses esta mamá que estaba pendiente encima, que hacía todo, agotadísima, pero bueno, cumpliendo el sueño de la Susanita que yo decía que tenía que ser. Y nos llegó una invitación para una boda fuera de Caracas, que era la ciudad donde vivíamos en ese entonces, y yo empiezo, pero ¿y quién lo va a cuidar? ¿Y cómo me voy a separar? ¿Y cómo me voy a asegurar de que respeten el horario y de que le den la comida que está acostumbrado a comer? Y mi esposo me dijo, mira, tu hijo necesita una mamá presente y cuerda, no solamente presente. Entonces, estos llamados de estar conmigo, que se empiezan a dar progresivamente, porque los primeros meses la biología, el llamado es estar cerca de tu cría. Y esos espacios de recarga del tanque de la paciencia son muy pequeñitos. Pero cuando tú empiezas a sentir, ya necesito un masaje, necesito dormir, necesito hablar con un amigo un rato, necesito hablar de temas adultos un rato, empieza a escucharlo porque tus hijos no van a agradecer que no lo hagas. A veces decimos, es que por mis hijos, yo más nunca salí con unas amigas. Tus hijos no lo van a agradecer. Porque el día que sí lo hagas, Y tus hijos no te lo están no te pidiendo. lo están pidiendo, el día que lo hagas, te van a sentir tan liviana, tan conectada con el disfrute, que van a decir, ¿qué hiciste? Sigue haciéndolo, porque eres una mejor mamá. Cuando estás conectada contigo, cuando escuchas tu necesidad de recarga, de descanso, terminas siendo una mejor mamá. Entonces, fíjate qué paradójico que a veces decimos, es que es un acto egoísta. Yo irme a un masaje, ¿sabes que sí es egoísta? No cuidarte y pretender que la gente que más quieres conviva con tu amargura, con tu hostilidad, con tu irritabilidad, con tu explosividad. Eso sí es egoísta. Y que encima les digas que es por su culpa, ¿no? Porque viene la cantaleta de, es que yo no comí, pero pues, claro, todos ustedes comen caliente, pero yo no tuve tiempo de comer. Nadie te lo pidió. Pero es que ya va, tus hijos están aquí porque tú los trajiste, porque tú los decidiste. Entonces, de nuevo, volvemos a la pataleta, ¿no? La pataleta infantil, que ojo, va a salir miles de veces, pero píllate haciéndola. O sea, ¿cómo yo le voy a decir a mi hijo de 4 años que yo no estoy comiendo caliente por su culpa? ¿Qué puede hacer mi hijo para cambiar la situación? Es que no está en manos de mi hijo, está en mis manos. O empiezo a disfrutar la comida a la temperatura que me la puedo comer en este momento de la vida, o me organizo de manera diferente para comer en otro momento y no cuando le estoy dando la comida a mi hijo, y acepto mi realidad. Entonces, de nuevo, el autocuidado
además es un protector de salud mental que quedó tan evidenciado luego de la pandemia, Paola. O sea, quien venía en falta consigo misma en autocuidado, la pasó peor. Si tú tenías un colchoncito de reserva de autocuidado, tú tuviste ahí un margen de manejo de la situación, que fue inesperada, que fue, bueno, que a todos nos tomó por sorpresa, que hubo que adaptarse, que hubo que hacer contención para los más pequeños, pero ese colchón de reserva, de paciencia, es tu protector de tu salud mental y de tu maternidad y de tu vínculo con tus hijos. Porque si no te cuidas, no es que vas a perder la paciencia, es que vas a perder a tus hijos. Porque apenas puedan, van a salir corriendo, porque estar contigo es agotador. Qué fuerte, qué fuerte. Y es esta visión a largo plazo, ¿no? No es el decir, ok, estás metida en este niñito de 3 años y tienes que sobrevivir. Es el decir, cómo yo me cuido, porque no es solamente este niñito de 3 años, es nuestra relación a futuro la que estoy construyendo desde ahorita. Y si yo construyo una relación en donde me ve contenta, en donde podemos dialogar, en donde estamos bien, estas son las herramientas que voy a necesitar cuando sea más grande. Totalmente. Y son las que tu hijo va a proteger también. En la medida en que tú te cuidas, tú también estás sembrando en él o en ella esa semilla de autocuidado. Entonces, bueno, tú quieres que el día de mañana sea un adolescente que dice que no a un invento que le están proponiendo los amigos. Pero ¿qué ejemplo tuvo cuando tú siempre dijiste que sí a trabajar horas extra? Siempre dijiste que sí a mudar a tu amiga el fin de semana. Siempre dijiste que sí para que tu casa fuera el epicentro de todas las fiestas y cumpleaños familiares. Siempre dijiste que sí para salir a cenar hasta tardísimo con tu pareja cuando te estabas cayendo del cansancio. Entonces, ¿cómo yo pretendo que mi hijo hable un idioma que no ha escuchado? Que es el idioma del autocuidado. Totalmente. Y ese es algo en donde veo que cuando tienes una ausencia de límites, en donde más se refleja es precisamente en la maternidad, ¿no? En el no cuidarte, como tú dices, es esos límites que te das cuenta que eran porosos y que jamás pusiste y que ahora tienes que empezar a ponerlos con tu pareja, con tu sueño, con qué tipo de planes van a ser. A veces es increíble darte cuenta de que esa vocecita te quiere despertar. Y es que cuando empiezas a ver los límites como protectores, ya vas a otro ritmo, porque ya no lo ves como una antipatía, una distancia, una regla que nos va a separar. Es que esto me protege a mí. Es que, bueno, que me vengas a visitar sin avisarme, a lo mejor puede ser chéverísimo para nuestra amistad, pero realmente a mí me incomoda. Entonces, bueno, aquí elijo decirte, porfa, cuando me quieras visitar, vamos a acordarlo. Porque cuando te apareces en mi casa sin avisarme, yo me incomodo, me siento mal y termino llevándola a la relación contigo y no quiero. Entonces, a lo mejor tú dirás, qué antipática vida. ¿Cómo me va a decir esto? No me quieres suficiente entonces. Pero ahí es tu trabajo. Yo elegí protegerme yo y proteger nuestra relación, que es lo que me importa. Cuando yo empiezo a ver el límite, me protege. Protege mi relación con mis hijos. Porque incluso dejando de verlos media hora o 45 minutos, yo sé que estoy cuidando la relación porque cuando los vea yo voy a estar en mejor disposición para estar con ellos. Totalmente. Mira, hay una lección grandísima de vida que yo obtuve de la señora que trabajó con nosotros durante la pandemia, que al principio de la pandemia, cuando no sabíamos si iba a durar 1, 2 semanas, 10, me acuerdo que yo le decía, bueno, no vas a poder salir el domingo, si tú lo quieres trabajar, nosotros te lo pagamos, si tú quieres descansar, descánsalo, no era el domingo, era todo el fin de semana. Si lo quieres descansar, descánsalo y bueno, te quedas aquí, obviamente tienes comida, todo. Y ella, con todo y que necesitaba la plata y que cualquier persona hubiera podido decir, no, yo trabajo todo el tiempo y quiero esos días más, ella dijo, no, yo me quiero meter y descansar y sí, nada más salgo a comer porque yo necesito el descanso. Yo dije, wow, qué buena decisión, porque ella llegaba el lunes y estaba entregada, estaba feliz, estaba dispuesta a jugar, mientras que en otras circunstancias que yo vi con amigas, esas relaciones duraron 3 semanas, porque era, no me recargué yo, no te recargaste tú, aquí hay una pelea constante. Y siempre esa persona que, bueno, ya regresó a su país, para mí ha sido un ejemplo de que los límites siempre dan a las personas más, que también son más compasivas, más pacientes, más tranquilas, porque ponen como prioridad su autocuidado y lo que decías hace rato, después
pueden estar más en conexión, más en paciencia, pero gracias a que primero se cuidaron a sí mismas. Y para mí, bueno, fue muy revelador. Qué bueno que lo viste tan de cerca, porque a veces hace falta verlo en la realidad y no solamente en la teoría para uno decir, bueno, yo como que también puedo darme este permiso, como que también puedo hacerlo. Totalmente. Vida, tú tienes un programa especialmente diseñado para acompañar a las madres. ¿Es para madres o es para familias? Cuéntanos un poquito más de cómo es tu programa. Paciencia y vida es como la evolución de todo lo que he hecho a lo largo de estos años. Siempre he entregado de alguna manera formaciones de distintas profundidades y duraciones. Y paciencia y vida viene a responder esa inquietud que seguía viendo en tantas mamás que me decían, me sé la teoría, pero se me agota la paciencia, se me agotan los recursos, no logro llevarla a la práctica. Sobre todo en este mundo de hiperinformación, ¿no? Todos tenemos acceso a la teoría, pero aterrizarla en mi realidad a veces pareciera que no lo logro. Entonces, este es un programa que está abierto a que vengan los papás. En la práctica, lo que termina pasando es que viene siempre mamá, pero papá está completamente invitado. Es un programa de 8 semanas donde vamos a lograr una transformación profunda y de por vida. ¿Y por qué lo digo con tanta convicción? Porque vamos a ver la raíz de por qué eres la persona que eres. Y esto te va a explicar por qué eres la mamá que eres, por qué tu pareja es el papá que es. Y esto inmediatamente va a empezar a darte una nueva mirada de todas tus relaciones. Entonces, es un programa sobre crianza para padres en el que va a mejorar incluso tu relación de pareja o de futura pareja, tu relación con tus propios padres, tu relación contigo y obviamente tu relación con tus hijos. A lo largo de estas 8 semanas nos vemos en unas sesiones en vivo donde te entrego, digamos que la clase o la teoría, y tenemos adicionalmente, que creo que es lo más valioso, un chat en el que yo estoy disponible para ti durante 8 horas al día, durante 56 días que dura el programa. Muchas veces la gente me decía, vida, pero múdate a mi casa. O sea, necesito que saques algún producto en el que tú vengas para acá, veas nuestra dinámica y me des tu punto de vista. Y esto es un poco lo que hemos encontrado gracias a la tecnología, de poder yo estar en sus casas durante estas 8 semanas y acompañarlas de la mano a transitar una maternidad desde la conciencia con suficiente paciencia para que empieces a disfrutarla. Este programa se da solamente 3 veces al año. El próximo es a finales de febrero. No sé en qué momento del año van a escuchar este podcast, pero en cualquier momento que lo escuchen, estén atentos porque seguramente viene una nueva edición por ahí. Y los resultados hasta ahora son, Paola, inmediatos y sostenibles en el tiempo. Pasan los años y personas que tomaron este programa, que antes tenía un formato un poco diferente, me dicen, esto todavía me sirve, porque no fue el pañito caliente de corregir la conducta de este momento, que eso también se habla, lógicamente, sino ir a la raíz de por qué yo iba a reaccionar de la manera que iba a reaccionar. Entonces ahí entramos en gavetas muy profundas, como tu propia llegada al mundo, el momento en el que tú empezaste a crecer y a crear un vínculo de apego, cómo ese vínculo de apego se ha manifestado en todas las relaciones de pareja que has tenido a lo largo de la vida. Y por eso digo que hay muchos momentos wow a lo largo del programa, porque tú empiezas a decir, wow, ahora esto me hace sentido, wow, con razón mi mamá tomó la decisión que tomó a la edad que la tomó, wow, con razón a mi pareja le cuesta tanto cuando se presentan estas situaciones. Entonces allí te das cuenta que esto es una información que como tiene que ver contigo, te va a servir para siempre. ¿Y cómo logramos que esa teoría aterrice en la realidad? Hacemos ejercicios, cuestionarios, tareas para construir ese puente que conecta la información con mi día a día. Sales de aquí hablando otro idioma. Sales de aquí hablando idioma, paciencia. Sales de aquí y los demás a tu alrededor te dicen, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué estás haciendo? Que te veo más feliz, que te veo más liviano, que te veo más serena, que te veo más segura con las decisiones que vas tomando y, por supuesto, tus hijos mucho más felices de crecer contigo. Entonces, bueno, para mí este es el espacio donde yo me vuelco a transmitirles a ustedes el entusiasmo y la certeza de que esto es un viaje largo que se puede disfrutar. Qué maravilla. Y me encanta, pues ahora sí que como lo decías, ¿no? Con esta voz adulta, con esta
atención al autocuidado que veo que está muy presente a lo largo de todo tu programa. Así es. Así que, bueno, chicas, ya saben, de verdad que si hay una cuenta que yo les recomiendo seguir y de una irle a dar like a 10 de sus posts para que el algoritmo detecte que siempre cada cosa nueva te tiene que salir, es la de Modo Mamá. Es alguien que transmite esto que escucharon en el podcast y esto de lo que nos habló que tiene su programa en cada post. Es esa vocecita que te hace regresar al, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo lo vas a disfrutar? ¿Dónde está la Paola madura que va a tomar esa decisión? Y yo por eso siempre le estoy súper agradecida a Vida. A ti, querida. Vida, gracias por estos minutos de este podcast, que estoy segura que va a ser uno de los favoritos. Y aquí abajo en la descripción del episodio vamos a dejar todos tus datos para que se puedan poner en contacto contigo. Muchísimas gracias, querida, y bueno, espero que estos raticos que hemos compartido juntas sean de alivio para quienes nos escuchan. Un abrazo enorme. Así lo será. Gracias a ti que nos escuchaste. No dejes de compartírselo a alguien que sepas que lo necesita. A una amiga que está entrando en la maternidad va a ser clave. Y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Negocios entre Pañales.